Sí, hola, sí. Dios les bendiga a todos. Quiero que esta mañana nos pongamos en pie. Vamos a alabar el nombre del Señor Jesús. Así que vamos a darle toda la gloria y toda la honra al Señor. Vamos a orar. Decirle: Señor Jesús, te damos gracias. Eres bueno, eres santo, eres perfecto, Señor Jesús. Te amamos, te glorificamos solamente a ti, Señor Jesús, y queremos entregarte, Señor. Queremos entregarte, Señor, nuestra alabanza y nuestra adoración solamente a ti, Señor. Queremos, Señor, darte a ti toda la gloria, toda la honra, maravilloso Dios. Solamente tú eres bueno, solamente tú eres santo y glorioso. Solamente tú, Señor, sabes que estamos aquí para alabar y glorificar tu santo y maravilloso nombre. Gracias, Padre Celestial, gracias, eterno Dios, porque, Señor, sabemos que tú, Señor, nos guías y nos guardas en todo momento. Hola. Y por eso en esta mañana estamos aquí para alabarte, Señor, porque nos has protegido, porque nos has guardado, porque nos has guiado, Señor, esta semana, Padre Celestial, así como lo haces siempre. Gracias, maravilloso Dios. Tú eres, Señor, el Rey, Señor. Tú eres el Rey maravilloso, Señor Jesús. Tú eres nuestro Padre amado. Tú eres nuestro Rey, Padre Celestial. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, maravilloso Dios. Padre Celestial, queremos que en esta mañana seas tú, Señor, el que reciba nuestra alabanza, así como tú nos has dado protección esta semana, que recibas nuestra alabanza, Señor, que sea perfume agradable a tus pies, maravilloso Dios. Tú eres nuestro Salvador, tú eres, Señor, el Cordero inmolado, Padre Celestial. Glorioso eres tú, Señor Jesús. Él es mi Rey, mi Salvador, Él es Señor de mi corazón. Él es Jesús, mi Redentor, Él es Cordero de mi salvación. Él es mi Rey, mi Salvador, Él es Señor de mi corazón. Él es Jesús, mi Redentor, Él es Cordero de mi salvación. Y reina eternamente y para siempre. Y reina eternamente y para siempre. Y reina, Señor Jesús, para siempre, y reina eternamente para siempre. Sabemos que Él reina para siempre. Sabemos que Él reina para siempre, que Él es nuestro Dios. Jesús, mi Redentor,
ti Jesús, te doy gloria, Señor, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús, cuán hermoso eres, eres Jesús. palabras son mis palabras, es tu amor, por gloria
quieres ver, los muros cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar, los días se van, por ti puedo gritar mi beso. Así es mi clamor, Señor. Por ti los cielos ven, los mundos cantarán,
tal si ese aplauso es más fuerte porque es para el Señor? ¿Qué tal si en esta mañana le damos la gloria al Señor? Le decimos, Señor, tú eres nuestro todo. Solamente de gloria en gloria, Señor, vivimos. Solamente de gloria en gloria estamos aquí en este lugar, Señor. Que cada día vencemos, Señor, nuestros miedos. Cada día vencemos, Señor, porque estás con nosotros, Padre Celestial. Y sabemos, Señor, que tú eres nuestro todo, Padre Celestial. Cuando más te conozco, yo quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen. Le doy la gloria, Señor, por mi de gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, yo quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, Señor. quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Yo quiero ser más como tú, Señor.
Solamente reflejar tu amor. Reflejar al mundo tu amor. Señor, queremos reflejarle tu amor al mundo, Señor, reflejar lo que nos das. Al mundo reflejar, Señor, lo que nos enseñas. Tú eres glorioso, Señor. Tú eres todo, Señor, de nuestra vida, Padre Celestial. Tú eres nuestro todo, Señor. Solamente queremos enseñarle, Señor, al mundo lo que tú has hecho en nuestra vida, lo que tú has hecho en nuestro corazón, la manera como nos has cambiado, Señor. Es digno, Señor, de tanta y tanta alabanza, Señor. Y Señor, maravilloso Dios, yo quiero más. Yo quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero mostrar tu palabra, Señor. Quiero mostrar tu amor al mundo, maravilloso Dios. Yo quiero ser más como tú. Yo quiero ser, Señor, más como tú. Quiero ser más como tú. Quiero ver la vida como tú, Ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Iglesia, dígale al Señor más fuerte. Dígaselo más fuerte. Dile, Señor, Quiero ser más como tú, ver la vida como le tú, queremos saturarnos de ti, Señor. saturarme de tu espíritu Y reflejar tu y amor al mundo. reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Sí, Señor.
palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. Por ti digo en Jesús. Y yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Y yo te agradezco por todo lo que haces. Has hecho, Señor, por todo lo que haces y todo lo que harás. Y yo te agradezco presencia, Señor, para decirte gracias, Señor, porque hasta este momento, Señor, tu misericordia llena mi vida, porque el día de hoy, Señor glorioso, vengo a alabarte, vengo a glorificarte y vengo a decirte, Señor, gracias. No soy el mejor, cometo muchos errores, pero tu gracia cada momento me permite acercarme ante ti y decirte gracias, Señor, por lo que haces en mi vida. Gracias por mi familia, Señor amado. Gracias por mis hijos, Señor bendito, porque eres tú, Señor, el que nos llena, Señor, cada momento. Te podemos decir gracias, bendito Dios. Muchas gracias por lo que haces, por lo que has hecho, pero muchas gracias, Señor, por lo que tú harás, Señor amado, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, porque nunca han decaído tus misericordias, porque aunque sé que en muchas ocasiones te he sido infiel, te he fallado, tu diestra a mí me sostiene, porque tu diestra me lleva de gloria en gloria. Es tu diestra la que me da la vida, Señor. Es tu diestra la que me da la salvación. Hoy te puedo decir gracias, papito Dios. Muchas gracias, Santo de Israel. Oh, Santo. Gracias, Señor. Y todo, absolutamente todo lo que tú harás en mi vida y en mi familia, díselo a Él, Señor. Gracias, iglesia maravillosa. Los saludo a cada uno de ustedes. A cada uno los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estaba en la parte de atrás, a muchos les pude dar ese abracito, porque me siento feliz
de que estén en este lugar. Verlos en este lugar me llena de gozo. No porque yo esté aquí, no, sino porque aquí está Dios. Dios te estaba esperando desde hace mucho tiempo, ¿sí sabías? Desde cuando te levantaste esta mañana y de pronto dijiste, pero es que hoy domingo para madrugar. Pero no, voy a ir porque Dios me está esperando. Él tenía una cita contigo y Él está aquí. Quiero tomar en esta mañana un texto muy hermoso de la palabra de Dios, dando la bienvenida a las personas que por primera vez nos acompañan en este lugar, a los muchachos, a los jóvenes. Hoy veo una juventud muy bonita, una juventud hermosa, y los doy la bienvenida a aquellas personas que nos acompañan por primera vez, a los niños que ya se dirigen hacia su escuela dominical a recibir las enseñanzas. El texto que tomamos en este día está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17. Tiene como título este texto, aparece en mi Sagrada Escritura, dice, el alboroto de Tesalónica. Un alboroto. ¿Quién dijo que los cristianos no somos alborotadores? Hechos capítulo 17. Y hoy quiero, no sé, alguien, quiero que la lectura me lo acompañe una persona, a ver, voy a estar mirando caras y el que me mire fijamente ese será. Todos agacharon la cabeza. Nuestra hermana Dayana, perdón. Nuestra hermana Dayana, en este día, quiero que nos acompañe en la lectura. Vamos a leer del verso 1 al verso 9. Del verso 1 al verso 9. Entonces, los dejo en compañía de nuestra hermanita para que escuchemos su voz. Dios les bendiga. Dice la palabra del Señor así: pasando por Anafilopis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos socios, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza Jasón y de los demás, los soltaron. Amén. ¿Pueden sentarse, mis queridos hermanos? Pueden sentarse, tomar asiento, y relajarse un momentico. Yo tomo agüita. La alabanza me deja un poquito seco. Mi hermana Bertica, Dios me la bendiga, allá está en su casita escuchándonos. Hace días la tuvimos en este lugar y nos gozamos junto con ella. Bueno, es el texto que traigo el de esta mañana. Dice el alboroto de Tesalónica. Y hay algo que me llama mucho la atención de este alboroto. Y es ¿en dónde se fue producido? Cuando nosotros escuchamos las Sagradas Escrituras, escuchamos muchas veces sitios como raros, como Apolonia, como Anfípolis. Y nosotros decimos, es un lugar como cualquier otro. Hay unos mapas en tu Biblia, en las Sagradas Escrituras, en la parte de atrás, hay uno que dice
el segundo viaje de Pablo, precisamente en ese. Cuando Pablo fue a Tesalónica, la primera vez que fue en su segundo viaje misionero. Él hizo, muchos dicen 3 viajes, otros dicen 2 viajes, depende la exégesis que se esté manejando, pero indiscutiblemente era una persona que se preocupaba por hablar de Dios. En la parte, ahí en tu mapa ves, y sabes que Tesalónica queda en la parte oriente, parte norte más o menos. Y ahí ves la bota itálica, alcanzas a ver la bota itálica, entonces tú dices, ya más o menos sé por dónde está Tesalónica. Hay una característica de Tesalónica. Tesalónica era el centro de Macedonia. Macedonia era una ciudad muy grande. Y en esa época era dominada por un imperio romano, grande imperio. Pero más allá que eso, esta ciudad, por ser la capital, era un fuerte militar. Por ser capital, tenía muchos pobladores y también a él le llegaban muchas religiones. Era un tiempo donde mi libre expresión nadie la podía criticar. Cualquiera podía tener y adorar al Dios que quisiera. Cualquiera podía tener un libre pensamiento. Estamos hablando del mundo griego. Grandes filósofos que ya habían muerto. Aristóteles, uno de ellos. Platón. Y también en esta época había uno muy conocido, Filón, que se consideró ser cristiano. ¿Un filósofo cristiano? ¿Cómo así? ¿Luego los filósofos son ateos? No, no necesariamente. Conozco muchos filósofos que son cristianos, muchísimos. Pero lo importante aquí era a dónde había ido Pablo. Fue una ciudad principal. Pero miren ahí, verso 1, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo. Una ciudad imponente, gran fuerza militar tenía esa ciudad. Muchos pensamientos tenía esa ciudad. Pero él fue a la sinagoga de los judíos, porque él era también judío. Porque ellos primero le anunciaban a los de la casa. Después de este momento, se levanta y por un momento los judíos no quieren saber de esa doctrina. Vemos cómo el pasaje se empieza a envolver y empieza a mostrarnos cómo ellos empiezan a ejecutar una gran oposición. No queremos saber de ese tal Cristo. Nosotros queremos seguir las viejas costumbres, lo que nos enseñaron nuestros padres, lo que hemos aprendido desde nuestra juventud. No, nosotros no queremos escuchar nada, queremos cerrar nuestros oídos, decían ellos. Y en ese momento fueron y lo sacaron de la ciudad. Pero sabes, creo que leamos el verso 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Muchos pensamos, era un tiempo difícil para hablar de Dios. El que no quisiera creer simplemente, y nos vamos un poquito a Hollywood, y vemos cómo era una forma de cazar brujas para ellos. Cuando nosotros vamos a Hollywood, vemos los campesinos con unos trinchos y con unas antorchas buscando cazar brujas. ¿Qué era la bruja para ese momento? Personas que no gustasen de la palabra de Dios, que ellos profesaban. No era inspiración de Dios. Y ellos llegaban y decían, con la excusa que vamos a cazar brujas, empezaran a alborotar. Y es lo que Hollywood nos muestra. Pues lejos de ahí tampoco estamos, porque vemos cómo aquellas personas que eran muy conocedores de la Biblia,
porque los judíos estaban en una sinagoga. ¿Qué era una sinagoga? Era un centro de reunión, más o menos como este lugar, de pronto mucho más grande, pero que se reunían a hacer una sola cosa, y era hablar de Dios. Era compartir las creencias del padre Abraham, el padre Isaac, el padre Jacob, y hablar de Dios. Pero entonces ellos llegan y empiezan a escuchar un sonido, algo distinto. Para ellos no es gustoso, no me gusta lo que ellos hablan, no me gusta por ningún momento lo que él está diciendo, me es fastidioso. ¿Y sabes qué? Me voy a ir contra ellos. Voy a ir contra ellos y voy a llegar y los voy a alborotar y voy a coger un poconón de ingenuos que me sigan, que ellos no van a saber ni por qué me siguen. Cualquier parecido con los paros que hacen en Colombia es pura coincidencia, ¿no? Cogen un poco de ingenuos y les dicen vamos a hacer paro. ¿Por qué? Porque no hay que trabajar. Ah, no hay que trabajar, vamos a hacer paro. ¿Me tienen que pagar el día? Sí, le van a pagar el día, vamos a hacer paro. No hay que estudiar. Ah, no, si no hay que estudiar entonces aquí no nos movemos. Buscan a ingenuos para alborotar la ciudad. Más allá de alborotar la ciudad, es que Pablo tiene que salir de esa ciudad, de Tesalónica. Vemos cómo Tesalónica fue un momento fuerte. Y sigue el texto, el verso 10 del capítulo 17. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos habían llegado, entrando a la sinagoga de los judíos, otra sinagoga de judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Ay, qué nobleza, qué hermoso. Pues recibieron la palabra con tanta solicitud, con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Cuando Pablo salió de esa ciudad, de Tesalónica, haga de cuenta, estaba aquí en las villas y se fue para San Mateo. Algo. Pero entró a la misma circunstancia, entró a una sinagoga de judíos. Y aquí hay algo que me encanta, que es que ellos recibieron la palabra con gozo. Ellos empezaron a mirar a ver qué era lo que tanto hablaban, lo que tanto se decía. Y dice el verso 11, y aquí nos vamos a centrar un poquito, dice: y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hay un texto, no, este no es, que traté de buscar el texto escudriñar en el griego, y el texto de escudriñar era anakinois. Es un verbo muy hermoso, porque nosotros decimos escudriñar y muchas veces para nosotros escudriñar es leer y tratar de dar una interpretación. Eso es escudriñar. Yo leo un texto, trato de saber de qué se trata. Pero es que anakonois es coger el texto y darle vuelta al derecho y al revés. Es examinar con cuidado cada palabra. Yo les he dicho, es no comer cuento del que está aquí o de la persona que quiere llevarme la palabra de Dios. Hermano, pero si usted lleva la palabra de Dios, ¿yo por qué tengo que dudar? Porque es que cuando yo escudriño la palabra de Dios, sé que me están hablando o verdad o pura palabrería. Un buen discurso, hoy le llamamos, creo que un coach, persona que se levanta, que anima a una iglesia, que anima a una comunidad, que los convence, y la comunidad simplemente, sin necesidad de hacer un anakonois, se cree toda la palabrería que la persona lo dio. Se cree. Pero ¿sabes lo que dice Dios? Escudriña las escrituras. Haga un anakonois continuo de las escrituras. Escudriñalas cada momento. Y es aquí donde yo quiero invitarlos a leer. En San Juan capítulo 5, el verso 39. No sé si la tengamos en traducción
viviente, nueva traducción viviente, pero yo aquí la tengo en nueva traducción viviente. Y quiero leer el verso 39 y el verso 40. San Juan capítulo 5. Y dice de la siguiente manera, Jesús estaba hablando estas palabras: ustedes escudriñan las escrituras a fondo, ustedes escudriñan las escrituras con mucho cuidado, porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. ¿Cómo así? O sea que para yo heredar la vida eterna, ¿no tengo que leer la palabra? Entonces, ¿para qué la compro? Si solamente me va a enseñar la palabra. Mire lo que le está diciendo Jesús. Ustedes escudriñan la escritura pensando que guardando esa escritura, ustedes van a alcanzar la vida eterna. Pero es que la palabra de Dios me está hablando de su Salvador, de su Dios, del Todopoderoso, del Dios que en su mano, en el huequito de su mano, guarda todas las aguas de la tierra, en su huequito de su mano, donde el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Imagínense en eso. Eso es lo que nos habla las escrituras. Pero ahora aclara en el verso 41: sin embargo, ustedes me niegan a venir a mí para recibir esta vida. Ustedes niegan, quieren encontrar la vida eterna, pero no quieren recibir a Jesucristo. Ustedes quieren encontrar esa vida que les da una salvación, pero no quieren encontrarse con Jesucristo. Quieren que Jesucristo simplemente sea, muchas veces lo he dicho, ese amuleto. Que cuando estoy enfermo, voy y doy la oración, porque en el nombre de Jesús se levantan los enfermos y está escrito en su palabra. Pero es que en su palabra dice que más importante es que el hombre se salve que tener una salvación. Y decía Jesús, le trajeron un paralítico y le dijo: hijo mío, tus pecados te son perdonados. Y como ustedes saben, siempre hay alguien que escucha y dice: uy, ¿cómo así? ¿Quién cree que es? ¿Quién es para salvar, para perdonar pecados? Y le dijo: pero ¿qué es más difícil decir, tus pecados te son perdonados? O anda, toma tu lecho y vete a tu casa. Porque para que conozcáis que el Hijo del Hombre tiene poder, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Para Jesús lo más importante es que tú lo recibas como Salvador. Porque la sanidad y las bienaventuranzas vendrán cuando tú lo recibas. Cuando tú llegues y te comprometas con Jesús. Por eso aquí dice: sin embargo, ustedes me niegan a mí. Ustedes no me quieren recibir a mí. Quieren obedecer la palabra. Quieren saber que Dios les voy a dar bendición, que en mí encuentran la salvación, que yo restauro hogares. Sí, pero es que yo lo que te quiero es a ti. Yo te quiero es a ti. Yo te quiero es a ti. Yo te quiero a ti, Byron. Yo te quiero a ti, Jorge, dice el Señor. Yo no te quiero. Yo te puedo restaurar los hogares, pero ¿qué? ¿Cuánto puede durar un hogar en esta tierra? ¿Cuánto? 50, 60 años, 70 años. ¿Y la vida eterna qué? Vas a llegar allá diciendo: Señor, aguanté a mi esposo 70 años, nunca le fui infiel. ¿Lo amaste? No, no lo amé. ¿Seguiste mi palabra? Pues yo seguí, yo aquí decía que yo tenía que ir a la iglesia todos los domingos. Sí, pero es que mi palabra dice: ama a tu prójimo como a mí mismo. Ama a tu prójimo. ¿Seguiste mi palabra? No, es que ese pedacito es duro. Ese pedacito es duro. Y más cuando yo voy y lo único que dicen es: uy, si ve a ese hermano que está por allá. No, por fin vino. Eso debe ser que necesita un favor. Eso debe ser que necesita un favor. Pues gloria a Dios porque necesita un favor, porque reconoce que hay alguien que se lo va a dar. Pero también hay alguien que quiere que tú le recibas como su Salvador, como el dueño de tu vida, que tú te comprometas de tal manera. Esta mañana nos reunimos aquí varios hermanos
y dijimos, vamos a evangelizar. Y salimos a evangelizar. Y salimos a anunciar la palabra de Dios por Soacha. ¿Por qué los hicieron? ¿Los obligaron? No, es que alcanzan más amistad con el hermano Daniel, y como él está dirigiendo la iglesia, pues entonces me puede empujar, no sé, a un ministerio nuevo. No, lo hicieron porque les nació en su corazón. Y sabes, los niños venían aquí a evangelizar a esa hora. Nunca habían salido a evangelizar, pero dijeron, no, yo quiero saber lo que es eso. ¿Puedo ir? Claro, puede ir. Puede ir, porque es que eso es amar a Dios y comprometernos con Cristo. Eso es decir lo que decía Jesús, buscarlo a Él para recibir esa vida eterna. Y cuando veo que esto hicieron aquellas personas que fueron más nobles que otros, esto lo hicieron. ¿Qué hicieron? Empezaron a escudriñar la escritura y empezaron a mirar que había algo que se llamaba vida eterna, que había algo que se llamaba reino de Dios, pero que ese algo no lo daba ni el sumo sacerdote, no lo daba ni el fariseo, ni el saduceo, ni el gobierno, sino lo daba Dios mismo a través de Jesucristo. Y entonces los invito a leer el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos allá a Tesalonicenses. ¿Ustedes se acuerdan esa ciudad que fue difícil de predicarlo? Realmente Pablo le tocó salir corriendo de allá. Lo tuvieron que sacar escondidos. Y muchos dicen, no, es que yo tengo el poder de Dios. Dios me respalda. Y a Pablo lo sacaron escondidos. Hay veces hay que saber escuchar lo que Dios quiere y no ser necios en nuestras propias circunstancias. Cuando llegaron, ya iba a leer Timoteo, ¿sí ves? Cuando llegó ese momento de duda, hubo momentos en los cuales después de llegar a Berea, ellos se fueron para Atenas. Y Atenas duraron un buen tiempo predicando en ese lugar. Pablo, capítulo 1, verso 1, dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre, en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa es una introducción que Pablo hace generalmente en las epístolas que él escribió. Una introducción hasta bonita. Que te dijeran a ti, Andrea, el Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, gracia y paz sea a ti, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Están dando una bendición maravillosa en tu vida, pero no solamente en tu vida, sino también en tu hogar, sobre tus hijos. Cuando tú bendices a una persona que es casada, tú no solamente la estás bendiciendo a ella. Hace 8 días el pastor Elpidio nos decía que cuando tú hablas de tu esposa, están hablando de ti mismo. Lo mismo, cuando tú bendices al hombre, tú estás bendiciendo a tu esposa y a tu hogar. La bendición es para todos, no solamente para una persona. La salvación es individual, pero la bendición recae sobre el hogar, sobre la familia, sobre los hijos y sobre muchas veces los que habitan en la casa cuando obedecen. Entonces esa era una bonita palabra que Pablo les dijo, pero dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria en nuestros corazones y acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en el Señor Jesucristo. Ellos estaban recordando cómo empezaron a evangelizar en Tesalónica. Ellos estaban acordando cómo ellos tuvieron que salir corriendo por los mismos de la sinagoga. Ellos estaban acordando que ellos no pudieron dar una capacitación ni levantar un liderazgo en la iglesia. Ellos estaban acordando que habían personas que de pronto creyeron, pero tuvieron que salir corriendo. ¿Y dónde está el líder? ¿Dónde está el pastor? ¿Dónde está? No, ellos empezaron a acordar quién los capacitó. Y dice: porque no conocemos, hermanos amados, verso 4, vuestra elección
hay una determinación que está ejecutando los tesalonicenses. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros con palabras sino también el poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros con amor de vosotros. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia. Ellos encontraron un sinnúmero de circunstancias que no les permitía predicar la palabra. ¿Quiénes? Pablo, Silvano y Timoteo. No les permitía predicar la palabra. Eran de gran tribulación. Ellos encontraron un momento en el cual solamente regaron la semilla y les tocó correr. Les tocó correr. Pero aquí dice, mire lo que ustedes hicieron. Ustedes llegaron y empezaron a escuchar esa palabra, pero no solamente la oyeron, la escudriñaron, le empezaron a dar vueltas por un lado, por el otro, porque estamos hablando de un momento en el cual cada persona podía decir, ese ladrillo es mi Dios, ese ladrillo es mi Dios, entonces el ladrillo me está hablando a mí y el ladrillo me está profetizando, y era respetable. Y entonces era el Dios ladrillo, y usted era el profeta del Dios ladrillo, algo inerte. Eso era ese momento, el mundo griego. Un mundo en el cual los grandes dioses crearon un panteón para que ellos pudieran descansar. Pero también donde yo llegara y creciera, el volcán va a explotar, entonces Volcano, el Dios de los volcanes, me está hablando a mí que hay casi que sacrificar a todos los muchachos de 18 años. Levante la mano, ¿quién tiene 18 años en este lugar? Entonces, como no tenemos a nadie de 18 años, el Dios Volcano nos va a destruir a nosotros. Ay, ay, ay. Y entonces, ¿qué pasaba? No tenemos a nadie de 18 años y está hablando el profeta del Dios Volcano. Eso era ese lugar, el mundo griego. Un mundo donde el pensamiento era respetado, pero no significaba que lo que yo dijera era cierto. ¿Qué tan cierto es que yo puedo hablar por medio de un volcán? Para ellos era algo sagrado. Pero hoy en día, muchas personas toman las Sagradas Escrituras para explicarla y lo que hacen es confundir. Y Dios nos invita a cada uno de nosotros es a escudriñar la palabra y no comer cuento. No comer cuento de lo que ellos están diciendo. Porque llegan y dicen, traiga aquí, traiga, y yo les daré multiplicado. Y hay muchos que nos dicen, hermano, quiero orar por usted, pero el Señor me dice que mi oración vale 100,000 pesos. ¿Y sabe qué dice el hermano? Dice, no, hermano, yo le quiero dar 200, haga una oración más fuerte. Cuando el Señor no mandó a predicar por dinero. La salvación es gratis, pero el compromiso que nosotros tenemos que tener es escudriñar su palabra, escudriñarla como hacían estos, por derecho, por revés. ¿Qué tan cierto es? Y ellos, al escudriñar la palabra, se enamoraron del resultado que encontraron. Un resultado que Jesús era el único que encontraban salvación. Un resultado donde encontraron que el trayecto de esta vida iba a ser limitado, pero una vida eterna que no tendrá fin. Un resultado de lo que yo haga en esta vida, la cual voy a gozar en la prosperidad. Y dijeron, wow, esta enseñanza nunca la habíamos encontrado. Se apropiaron de la enseñanza y ahí no tenían al pastor para que los pastoreara. No, empezaron ellos a seguir escudriñando y Dios los empezó a bendecir y empezaron a hablar de Jesucristo y de la salvación y ese fue el ejemplo para todas las regiones.
de un lugar que el mismo apóstol Pablo junto con Bernabé tuvieron que salir corriendo. ¿Por qué? Porque los iban a perseguir. Pero es que cuando Dios manda la semilla crece, porque es su palabra. Cuando la semilla cae en una buena tierra, la semilla empieza a crecer. La semilla tiene que crecer y la semilla tiene que dar buen fruto. Cuando tú, no sé cuánto tiempo conozcas de Dios, no sé cuánto tiempo lleves que te están hablando de Dios, y llegas a un momento en el cual en tu vida llegas los problemas, las dificultades, y uno dice, y yo me acuerdo que Dios me habla a mi corazón, Dios me ha hablado a mi corazón. ¿Sabes? Dios te sigue amando, hasta el día de hoy te sigue amando. Dios nos sigue amando y a mí me sigue amando. Y Él desea que cada uno de nosotros podamos hacer como hizo Tesalonicenses, como lo hizo. No solamente llegar y por un momento decir, qué bonita palabra que se dio, sino llegar y coger y decirle, ¿es cierto lo que Daniel nos está hablando? ¿Qué tan cierto es? ¿Cuáles fueron los capítulos? ¿Cuáles fueron esos capítulos que dijo? Y en el secreto empezar a examinar la palabra de Dios. Él nos habló de una palabra en griego, la aconía. ¿Realmente eso sí es? Anótela ahí, aconía. De pronto resulta que aconía puede ser otra cosa. Y entonces, ¿qué pasa? Nos volvemos en las personas que escuchamos todo y escuchamos de un lado y escuchamos de otro. Pero ¿cuándo aprendemos a escuchar de Dios? ¿Cuándo nos detenemos nosotros para escuchar a Dios? Esto hicieron los tesalonicenses. No fue fácil para ellos en ningún momento, porque tenían una sinagoga de judíos, los cuales los estaban acusando. Y muchas veces esa sinagoga de judíos se puede convertir en nuestro mejor amigo, que nos dice, ¿y usted qué está haciendo? ¿Ya se volvió cristiano? No. Y ahora esas cervecitas se van a perder. No. O a la mujer, no, mi hija, usted ya como que quiere volverse cristiana. Y entonces, ¿dónde va a quedar nuestras fiestas? ¿Dónde va a quedar nosotros somos jóvenes, vivamos nuestra juventud? Y esa es la excusa que utilizan. Es que nosotros somos jóvenes, vivamos nuestra juventud. Pero el Señor dice, y si hoy pido tu alma, ¿qué tanta habrás guardado de mi palabra? ¿Realmente has guardado mi palabra? Si el Señor en este momento hiciera como hizo, en Turquía, en Siria y Turquía, si el Señor en este momento por su voluntad hiciera eso, ¿tú qué harías? Si el Señor viniera por ti en este momento, ¿dónde estaría tu compromiso con el Señor? Estos hombres, al escudriñar la Escritura, supieron lo que Jesús les estaba diciendo en Juan. Tienen que creerme a mí para heredar una vida eterna. Tienen que creerme a mí para que yo pueda ser esa persona que herede la salvación. Está linda. Y sabes, eso es lo que nos hace a nosotros, seguidores de Cristo. Saber que yo tengo una vida en este mundo contada. Pero, tenga o no tenga, Dios nos ha regalado un maravilloso texto. Y me refiero a tenga o no tenga, me refiero a tenga o no tenga o considere que tenga el conocimiento. Puede ser que yo diga, Señor, pero es que esa palabra es como muy difícil de entender. Pero sabes, es que la inspiración divina no se consigue en una universidad. No. El conocimiento Dios lo da. Dios le dice al proverbista que Él es la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Proverbios 1 nos lo está relatando. Empiezan los proverbios de esa manera. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Y ahora imagínate, si el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿cuál es el primer mandamiento que Dios le dio a Moisés? Oye, Israel, vuestro Dios, el Señor, uno es, y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque yo fui, Éxodo 20:1 dice, Jehová fue el que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Ah, pero estamos en pleno siglo XX, donde la esclavitud ya fue abolida. La esclavitud ya es abolida, mis hermanos, y nosotros sentimos gozo y decimos, yo voy a ir a la iglesia, me toca trabajar, porque si yo no trabajo, ¿quién paga las deudas? Pero la esclavitud fue abolida. Pero llegamos y decimos, yo quiero servir al Señor, pero es que dentro de mí hay algo que aún me dice que no tengo que cambiar. Y sabes, nos volvemos muchas veces esclavos de nuestros pensamientos. Nos volvemos muchas veces esclavos de nuestras situaciones. Colocamos aquellas situaciones primordial y le damos un primer lugar, cuando Dios lo único que nos pide es que creamos en Él. En ningún momento te está diciendo, deje su trabajo y yo le sostendré y haré que el maná salga del cielo. Y si lo hace, pues escudriñelo. Primeramente, escudriñe lo que Dios le está diciendo o lo que usted está oyendo. No, el Señor dice, yo haré que todas las cosas sean para bien. Todas las cosas irán para bien. La primera epístola de Pedro nos dice que Él le enseñará que el camino torcido sea enderezado. No que se salga del camino, ni que busque otro camino diferente. Él enderezará nuestro caminar. Él enderezará nuestros problemas. Nuestra situación económica se la ponemos delante de Él. Y decir, no, pero es que Dios no es un Dios de plata. Pues déjame decirte que Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño de los trabajos. Y Él da trabajos al que se los pida. Y también espera que así mismo como les da el trabajo, la gente también dedique un momento para buscarlo a Él, para darle gloria, para exaltarlo, para que eso que tú tienes en tu vida, lo lleves no solamente a ti, sino a otros. Yo no sé cuántos el día de hoy encontraron en su silla una tarjetica como esta. Y yo creo que la cogieron y la alzaron, ¿cierto? La alzaron todos. Y si no la tiene, pues levante su mano y mi hermano Orlando se la entregará. Y si la tienen, pues hermano, quiero decirte que esta tarjeta tiene una palabra hermosa. Una palabra que he tomado el texto de las Tesalonicenses para mostrarte que es una palabra en la cual tú tienes que escudriñarla, leerla. Pero sabes, es una palabra que te invito a que tú no seas envidioso, sino que la compartas. Aquellas personas que tienen esta tarjetica y que llegan y escudriñan el texto que está ahí, y no les voy a decir de la transmisión qué es. ¿Por qué? Porque también para ti hay una tarjetica. Quiero que ustedes hagan lo que hicieron los tesalonicenses, que fueron ejemplo. ¿Cuál fue el ejemplo de los tesalonicenses? Escudriñarlo. Encontraron el secreto, pero ellos no se quedaron con ese secreto guardado diciendo, no, este es el secreto que Dios me dio y aquí mejor dicho. No, ellos lo empezaron a compartir. Y eso fue lo que Pablo, Silvano y Timoteo se asombraron. Que sin necesidad de tener un líder que les obligase a decir, hermano, hay que evangelizar, hermano, hay que salir a las calles, ellos tomaron voluntariamente y lo que aprendieron de las Sagradas Escrituras empezaron a dárselos a otros. Los empezaron a dar a otros. ¿Sabes en qué momento les fue enviado una persona para destruirlos?
hasta el capítulo 3 de Tesalonicenses. En el capítulo 3 de Tesalonicenses, Pablo relata cómo después de eso ellos fueron a Atenas, estuvieron ahí y escucharon cómo en Tesalónica, aquella ciudad que los sacó corriendo, estaban creciendo la palabra de Dios. Y dijeron: Timoteo, allá están creciendo, pero necesitamos que tú vayas y les enseñes realmente la palabra de Dios. Vaya. Pablo no dijo: yo voy a ir, yo soy el único que sé. No, vaya. Los tesalonicenses empezaron a hablar de lo que habían aprendido, de lo que ellos les había nacido. Y hoy, mediante esta tarjetica, mi invitación no es una obligación, sino la invitación que les doy a ustedes es que la compartan con alguien. ¿Quién puede ser ese alguien? Puede ser, entonces yo llego y digo: hermano Jorge, yo le comparto mi tarjeta, y él me comparte la mía. Pero sabes, no, hay que compartirla con el que no conoce, con el que no está aquí. ¿Con quién la voy a compartir? Con aquella persona que no ha recibido a Cristo en su vida. ¿Con quién la voy a compartir? Con mi patrón. Patrón, ¿qué? Le quiero regalar esta tarjeta. ¿Para qué? No sé. Léala si quiere, pero compártala. No le digo que lo evangelice ni que lo lleve a la salvación, y si es posible, pues sí. Pero el primer paso que tú das es decirle: le quiero ofrecer algo. Quiero darme a conocer lo que soy. Soy perteneciente a una iglesia, y una iglesia que sonríe, una iglesia que es alegre, una iglesia que ama a Dios. Soy perteneciente a la iglesia de Cristo. Soy perteneciente a esta iglesia. Y entonces yo le voy a mostrar la tarjeta y dice: uy, esta está como bonita. Y entonces, como yo ya he escudriñado el texto, si él no entiende, se lo puedo explicar. Pero yo empiezo a dar de lo que Dios me ha dado. ¿Qué Dios nos da a cada momento? Que Dios nos bendice cada instante. Había un pueblo, el famoso pueblo de Israel, en la epístola de los Ageos, y me viene este momento aquí. Cuando llegó y dijo Dios: mire yo cómo los he bendecido. Y para que tengan una idea de esto, en el libro de Levíticos y de Números, Dios está hablando de todo lo que el pueblo de Israel tenía que hacer para estar bien con él. Y había sacrificio por la mujer, por el hombre, por el hijo. Y había sacrificio porque una mujer entraba en el periodo, porque saliera del periodo. Y había sacrificio al hombre porque iba caminando y de pronto pisó algo desagradable. Tenían que hacer sacrificio hasta por eso. Y había un sacrificio hasta por si de pronto pecaron. Porque sí, por si sí. Esos sacrificios que hacían, o esas ofrendas más bien, eran mediante harina, mediante palomitas, a veces mediante carneros. Y cuando la persona se sentía muy pecaminosa, la tenían que sacar del pueblo durante un tiempo. Salía fuera de la ciudad, estaba ahí y después volvía. Pero sabes, jamás Dios, con todos esos sacrificios, ofrendas que tenían que dar, que eran más o menos 600 ofrendas, yo creo que eran más de 600 ofrendas que tenían que dar, jamás la harina escaseó para sus casas, no, porque Dios los bendecía, y Dios bendecía. Entonces llegaron y decían: no, nosotros tenemos y estamos prosperados, tenemos que dar un sinnúmero de ofrendas al templo, y Dios nos bendice. Pero ¿sabes lo que hicieron? Pues como nos alcanza y nos sobra, entonces empecemos a adorar a otros dioses. Ya nos sobra, entonces empecemos a adorar a Baal, y empecemos a adorar a Baal peor, y empecemos a adorar a los dos dioses de sirios, y empecemos a adorar a otros dioses. ¿Por qué? Porque Dios los bendecía. Dios nos bendice a diario en nuestra vida. Dios bendice nuestro trabajo. Dios nos tiene una bendición maravillosa,
Pero esa bendición que Dios le daba al pueblo de Israel era para que de la misma bendición el pueblo de Israel no sufría esa necesidad, ni se quejase en el momento de dar su ofrenda. Y el pueblo la daba con gratitud porque sabía que habían montones. Pero empezaron a adorar a otros dioses porque les empezó a sobrar. El trabajo que Dios nos da es para bendecirlo a Él, para bendecir el lugar donde nosotros nos reunimos, para que nuestra labor sea acrecentar el reino de Dios. ¿Sabe lo que pasó después de esto? Cuando Dios les dijo, yo los bendecí tanto, 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 que hasta les sobró para adorar a otros dioses, les sobró para hacer otras cosas que no eran justas. Entonces ahora voy a colocar cerrojo en los cielos y voy a cerrar el cielo. Ya no va a caer bendición porque ustedes desaprovecharon la bendición que Dios tenía sobre ustedes. Y entonces en ese momento, como era más fácil adorar a Baal, entonces empezaron a adorar a Baal y se olvidaron de quién era el que les proveía. Eso nos dice en el libro de Ageo, en el libro de Joel y en el libro de Malaquías. Descuidando totalmente la casa de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Yo no voy porque es que ya no tengo plata y el pasaje está caro. Yo no voy porque es que no, si me voy tengo que mirar a ver con qué llevo a la familia porque ya no tengo. Ya el dinero no me alcanza. Si tengo para el recibo de la luz, no tengo para el recibo del agua. Y entonces nos volvimos esclavos de nuestras propias circunstancias. Nos volvimos esclavos de nuestra tacañez. Nos volvimos esclavos de nuestro propio ego y nos olvidamos de que Él es el que nos bendice. Eso por un momento pasó en el pueblo de Israel. Y cuando ellos reconocieron que no estaban bendecidos, fue cuando Él habla a las Malaquías y dice, Señor, mi casa está desierta, mi casa está sola, ustedes no están en mi casa, ¿qué están haciendo? No, Señor, pero ¿cómo quiere que yo vaya allá si esta economía está por las nubes? Esta economía ya está muy alta, yo ya no tengo, yo ya no puedo. El recibo este mes me llegó por 300 y yo nomás tengo 150 y en la iglesia no me van a prestar. No. ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que dice el Señor? Buscadme nuevamente a mí y probadme. Si su alejamiento de Dios permite que las ventanas de los cielos se cierren, el acercamiento nuevamente a Él permite que los cielos sean abiertos en todo sentido, económico, familiar y espiritual. Pero primeramente tenemos que buscar el área espiritual. Eso fue lo que entendieron los tesalonicenses. Y por eso ellos, en Filipenses, no los quiero llenar de citas, les cito, el último capítulo de Tesalonicenses nos habla y dice, uy, nosotros estábamos y nosotros nos tocó trabajar porque no teníamos, pero sabes, hubieron iglesias que nos aportaron, entre ellos los tesalonicenses. Siendo tan poquitos, teniendo tan gran número de persecución, nunca escaseó en ellos. Y los tesalonicenses, en medio, aunque era una ciudad donde le llegaba mucha religiosidad, fue una ciudad que buscó y adoró a Dios. Y fue un ejemplo para todas las iglesias donde Pablo estaba. Donde él tuvieron que conocer y conocieron y entendieron principalmente lo que significaba reino de Dios. Y si tú te das cuenta, los últimos capítulos de Primera Tesalonicenses nos está hablando de la esperanza, porque ellos decían, tanto viene el Señor que en este momento, hoy mismo puede llegar. Pero fue tanto que ellos hasta dejaron de trabajar. Llegaron y dijeron, no,
Ya viene el Señor, entonces yo ¿para qué trabajo? ¿Para qué tengo carro? ¿Para qué tengo casa? ¿Para qué voy a una universidad a capacitarme? ¿Para qué? Ya viene el Señor. Y entonces apareció la segunda epístola a los tesalonicenses. Pero esto lo van a conocer en algo que nosotros hemos denominado la palabra sana. Instituto de la palabra sana. Donde todos están bienvenidos. Hago una cuña aquí a mis hermanos que están en la transmisión. Palabra sana, donde todos están bienvenidos para conocer lo que Dios tiene en sus escrituras. Ay, hermano, yo no soy bautizado. Pues, hermano, la palabra de Dios es para todos. Y estas personas que reconocieron la palabra de Dios, créame que tampoco habían sido bautizados. Ellos decidieron. Después, cuando Timoteo fue, él los bautizó. Después fueron bautizados. Pero ellos reconocieron, se enamoraron de la palabra, la expusieron y después fueron llenos del poder de lo alto. Ahora, es que me queda muy lejos, es que tantas horas son, nomás vamos a estar de 2:30, de 2 de la tarde a 4:45 de la tarde. 3 clases se van a dictar, donde van a haber varios maestros, no solamente van a haber un solo maestro, va a haber varios. Y esto, cierro paréntesis, cierro la cuña, es la invitación que le hago a toda la iglesia. Conozcamos la importancia de escudriñar la Escritura. Conozcamos esa importancia de amar la palabra de Dios. Porque te quiero decir, mi hermano, que hoy en día estamos como esa Tesalónica, donde cada persona hace una teología, abre una iglesia, saca una personería jurídica y nadie puede decir que no. Donde hoy muchas veces, y en muchos lugares dicen, es que Jesucristo era mujer. Y está en este tiempo, y está en Estados Unidos, y hace milagros. Es que ese Jesús que ustedes adoran era un sacerdote de Melquisedec. Y uno dice, ¿y usted qué hace? ¿De qué hablas, Willis? Nos dejamos enredar, y muchas personas se dejan enredar. No, es que el Mesías hasta ahora llegó y está haciendo milagros. Y está en Israel, allá haciendo milagros. Es el Mesías que ellos están reconociendo y está en esta época. Y uno dice, uy, entonces Jesús, ¿quién fue? No, pues si ellos le están haciendo milagros, hay que seguirlo. Cuando el Señor dice, escudriñelo, porque habrá momentos donde te digan, mira, allá está el Cristo. Y muchos correrán a esa ciudad diciendo, wow, sí, ese era el Cristo, hizo milagros. Pero ¿sabes? La palabra habla de Jesús, habla del Salvador, pero reconocerlo a Él es el que me da la salvación. Es esa salvación que no va a dejar que me confundan, porque habrá tanta necesidad de escuchar palabra que se levantarán maestros creyendo sus propios pensamientos y engañarán aún a los escogidos de Dios. Engañarán. ¿Por qué? Porque se dedicaron solamente a escuchar, pero nunca a escudriñar. Porque se dedicaron simplemente que si alguien había la palabra de Dios y leía y daba una referencia de eso era palabra santa y tocaba hacerle caso. Cuando el Señor dice, es que eso no es así. La Biblia habla de la salvación de Dios. La Biblia habla del amor que Dios tiene con la humanidad. La Biblia habla de una redención maravillosa. La Biblia habla del sacrificio que Jesús hizo. Eso habla la Biblia. La Biblia habla de la necesidad que hay de creer en Cristo para ser salvos. Escudriñar la Escritura es hacer lo que hicieron los tesalonicenses. Y eso no se necesita de gran conocimiento. Eso se necesita de determinación. En una ocasión, y con eso ya voy a terminar y concluimos. Me decía, escuchaba el testimonio de un pastor, una persona que no creía en Dios. Yo no creo en Dios. Yo no creo en Dios. Pero voy a hacer algo. Si Dios existe, Él es cumplido. Lo voy a citar
el día viernes a mi casa, a las 10:30 de la noche, cuando mis hijos están durmiendo, en la sala de mi casa, lo quiero citar, si él existe. Y allá hablaré con él. Una persona que no creía en Dios. Y dijo, me alisté a las 8 de la noche, me coloqué un buen traje y mi esposa me dijo, ¿para dónde se va? Dijo, voy por la sala, por favor, no salgan, quédense acá. Pero se está arreglando como mucho, hasta loción dice que se echó. Si yo me eché loción, como si fuera una cita. Porque dije, si no llega me burlo. Me arreglé y me dejó plantado. Me dejó plantado. ¿Quién? El mismo Dios. Dice la persona que llegó 10 para las 10 y se sentó en la sala. Cuando sintió y escuchó una voz que le decía, ay, hijo, casi que no llegas, yo te estaba esperando. Ahí estaba el amado de Dios. Dice que ese día sintió esa presencia sobrenatural que lo llenó completamente. Decidió seguirlo, decidió creerle, porque lo conoció a él. No se fue por medio de doctrinas, sino él fue directamente a la fuente. Cuando el conocimiento nos falte, recuerde que el principio de la sabiduría es creer en Dios. Cuando el conocimiento o la duda te invada, recuerda que si tú eres una persona seguidora de Cristo, Él te da el conocimiento y la sabiduría. Pero más allá, Él lo que quiere de ti es que tú no te quedes con lo que Él te da, sino que lo compartas con los necesitados. Que compartas esta palabra que Dios ha dado a tu vida. Dios te está hablando a ti en este momento. Dios te está diciendo, ¿quieres creerme? Yo quiero que tú me creas como tu Salvador. Porque durante mucho tiempo, durante muchos años, posiblemente haya sido esquivo. Pero hoy te quiero decir que te quiero llenar con algo especial. Invito al ministerio de alabanza a que me acompañe en este momento. Epístola de Pedro, en su capítulo 1, del verso 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer en esperanza. Nos hizo renacer en esperanza. ¿Cuántas veces no necesitamos que Él renazca en nuestras vidas? ¿Cuántas veces la esperanza la hemos dado por perdida? ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios, dame otro tiempito y yo te seguiré, para trabajar en su obra? Cuando Él te está diciendo, créeme,
es el momento. Es el momento que tú decidas. Yo no voy a decir por ti. Yo no te voy a invitar a ti a tener un encuentro conmigo. Tú tienes que buscarme. Dios ya lo dio todo en la cruz. Él ya lo ofreció todo. Pero el momento del encuentro con Dios es cuando nosotros nos apropiamos y decimos: Señor, yo quiero más de ti. Yo quiero servirte. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día ser como tú. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Está el Espíritu de Dios. Todo lo que soy, está recibiendo y escuchando. todo cuanto tengo es tuyo. Conoce cada paso que tú das. Conoce cada situación de tu vida. Y eres aquí. Eres aquí, lo mismo que dice: hijo mío, entrégame tus problemas. Hoy quiero que la paz habite en tu vida. Hoy quiero que por un día, durante mucho tiempo, no tengas ninguna preocupación. Hoy quiero que en este momento puedas salir con una sonrisa diciendo: he sido y soy victorioso. Quiero salir en victoria. Aquí está tu Dios. Entrégale todo adelante de ti. Abre tu corazón y con tus propias palabras, hablando a tu corazón, te está diciendo: no sabes cuánto espero que tú entregues todo. Habla, Espíritu de Dios. Toca, fortalece a cada uno, Señor, para que la presencia tuya crezca en mi vida. Necesito menguar para que seas tú el que crezca en mi ser, porque quiero que seas tú mi director. Ya no quiero ser yo. Durante mucho tiempo he dirigido mi vida y me he equivocado. Durante muchos años he querido hacer lo que considero conveniente y lo único que encuentro es piedra tras piedra. Pero hoy quiero ser diferente.
Hoy no quiero encontrarme una piedra, hoy quiero encontrar un abrazo. Hoy quiero encontrar a mi amado que me quiere abrazar, que me quiere decir, no sabes que yo he estado contigo. En esa circunstancia difícil yo he estado contigo. Pero es que muchas veces tu ego no me permite acercarme ante ti. Pero hoy quiero que ese ego quede a un lado. Y quiero acercarme, y quiero bendecirte, y quiero sentir ese abrazo, un abrazo de tu Salvador. Hoy te damos gracias, Padre maravilloso, por la palabra que has traído a nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, oh bendito, que aquellas personas, Señor glorioso, que escucharon de tu palabra, Señor bendito, sean, Señor amado, llenas de ti, creyendo en ti, Señor glorioso. Fortalécele, Señor, cada momento su caminar, sus vidas. Fortalece, Señor glorioso, sus hijos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Es hermoso cuando Dios nos habla al corazón. Recojamos la ofrenda en este momento.